En el día de hoy le vamos a hablar de las interacciones medicamentosas. Mi grupo está conformado por Aide Rojas, Jessica Quintero, Sandra Suárez y quienes habla Mayra Miranda. Las interacciones medicamentosas es aquella modificación que se produce sobre la farmacocinética, mecanismo de acción o el efecto de un fármaco. ¿Cómo se clasifica? Según los sentidos de interacción se clasifica en sinergia, que quiere decir cuando se incrementa el efecto de un medicamento, antagonismo cuando se disminuye el efecto del medicamento. Según las consecuencias que producen interacciones benéficas, que se refiere al objetivo que es potenciar la acción del medicamento con otro. Hay interacciones banales que no tienen importancia clínica, como es el caso de los Alzheimer con los alimentos. Hay interacciones perjudiciales, que es cuando las prosecuciones de dichas interacciones son adversas y pueden producir un efecto tóxico. Según la naturaleza pueden clasificarse en interacciones farmacodinámicas que se producen sobre el mecanismo de acción de un fármaco y pueden aumentar las complicaciones gástricas. Interacciones farmacocinéticas se refiere a la absorción, distribución, unión de proteínas, metabolismo y eliminación de medicamentos. Pequeños cambios de concentración plasmáticas que pueden dar efectos adversos. Interacciones biofarmacéuticas. Interfiere integridad, liberación y farmacodinámicas. Las interacciones farmacodinámicas se manifiestan por modificación en las respuestas del órgano efector. Muchas de las interacciones farmacodinámicas se producen por interferencia en los mecanismos de acción, en sistemas de transmisión, canales de iones, regulación hormonal o regulación de homeostasis. Sistema de transmisión. Son aquellas interacciones que ocurren en los espacios sinápticos. Ejemplos de estos pueden ser las sinapsis noradrenérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas y colinérgicas. B. Canales iónicos. Muchos medicamentos pueden bloquear canales iónicos, ya sea de potasio, sodio, calcio, entre otros. Las interacciones farmacodinámicas pueden darse en medicamentos y sustancias que se antagonicen entre sí o que ejerzan un efecto sinérgico sobre los canales. Igualmente los medicamentos pueden interaccionar produciendo alteraciones metabólicas y hormonales. Por ejemplo, los corticoides reducen el consumo de glucosas en tejidos periféricos, produciendo una tendencia a la hiperglicemia, que puede llegar a antagonizar el efecto de la insulina o de antibióticos orales. Regulación de la homeostasis. Ejemplos de estos tipos de interacciones son los diuréticos. Pueden reducir el flujo renal porque inducen a la pérdida de NAD. Con los AINES disminuye la síntesis de prostaglandinas importantes en la regulación de la difusión renal. Interacciones farmacocinéticas. Producen sobre uno o varios de los procesos cinéticos. Alteran la cantidad de fármaco, ya sea que llegue a su interacción. Las interacciones de absorción tienen dos tipos de consecuencias. La primera, modificar la cantidad del fármaco, ya sea incrementando o disminuyendo la cantidad del fármaco. La segunda es modificar la velocidad. Si la velocidad disminuye, las consecuencias pueden tratar de la reacción de la acción. En las interacciones de distribución se relacionan con la fijación de fármacos a las proteínas plasmáticas y presentan competencias para sus mismos. En las interacciones en el metabolismo tienen un lugar en los sistemas enzimáticos localizados en el hígado. En las interacciones de eliminación tienen un lugar en el riñón como el órgano fundamental excretor de los fármacos. Interacciones físico-químicas dependen de los compuestos de los fármacos. Ellas pueden ocurrir entre un fármaco y una solución o entre dos o más fármacos que se encuentran en la misma solución. En el metabolismo tienen un lugar en los sistemas enzimáticos localizados en el riñón. Interacciones de eliminación, lugar en el riñón como un órgano fundamental, excretor de los fármacos. Las interacciones físico-químicas dependen de los compuestos de los fármacos. Ellas pueden ocurrir entre un fármaco y una solución o entre dos o más fármacos que se encuentran en la misma solución. En las interacciones con alimentos, los alimentos contienen numerosas sustancias que pueden interactuar con los fármacos. En las interacciones de plantas medicinales, un ejemplo que tenemos son las hierbas de San Juan, una planta medicinal. En las interacciones con otras sustancias encontramos el alcohol. La modificación del metabolismo, ejemplo, el metronidazol es el primer producto del metabolismo. El alcohol impide su transformación en el ácido actílico. Las dos grandes complicaciones son el fallo terapéutico y riesgo en toxicidad.
Los principales factores son la polifarmacia, prioriza los tratamientos valorando el riesgo-beneficio de cada medicamento recetado. En los ancianos puede necesitar varios fármacos para tratar sus problemas y el metabolismo del medicamento se ve afectado por la fisiología del anciano. En la insuficiencia renal y hepática, la malnutrición avanzada puede afectar la farmacocinética, alterar la capacidad de adhesión a las proteínas plasmáticas. Las reglas que sugieren para disminuir el riesgo de interacciones medicamentosas son: nunca se debe utilizar simultáneamente medicamentos que estén contraindicados. Deben evitarse algunas combinaciones solo en casos especiales y tomando precauciones. Cuando se combinan se deben vigilar de cerca por los efectos que puede causar. Cuando los fármacos no tengan las precauciones claras, el médico es quien debe valorar si la combinación es apropiada. En el diagnóstico se debe sospechar una interacción medicamentosa cuando el paciente está recibiendo medicamentos y aparecen síntomas que no correlacionen con la enfermedad actual. En la toma de decisiones es deseable eliminar los factores que se modifiquen la respuesta de los fármacos para que dé lugar a la eficacia de los tratamientos y evitar complicaciones adversas o toxicidad. Algunos de estos factores de riesgo no se pueden eliminar u otros se pueden disminuir. La influencia que pueden tener sobre los diferentes fármacos. En el tratamiento, una vez hecho el diagnóstico o haber sospechado una interacción medicamentosa, se deben conocer los fármacos utilizados y relacionarlos con los síntomas del paciente.